Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Hugo Bezzati, que es ya un amigo de la casa. Él es licenciado, profesor, docente, tiene actividades de distintos órdenes, un hombre de una gran cultura y muy interesante para conversar. Vamos a hablar sobre el tema que nos interesa, que es el bienestar emocional y cuáles son las dificultades que encontramos en el camino a este bienestar que es tan importante para todos y en fin, cómo lograr, digamos, ser, no digo ser felices, pero sentirnos bien, ¿no? El bienestar es estar bien, creo que es importante acerca. Así que Hugo, bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, estoy bien. Gracias por invitarme nuevamente. No, no, a vos, Hugo, Este, a vos, es un placer, un honor hablar con vos. Así que bueno, queremos ah, aprender, queremos reflexionar con vos. Yo voy tomando nota y si aparece alguna pregunta, te la iré haciendo. ¿Te parece bien? Bárbaro. Bueno, Sí, sí, dale, pero vamos hablando como hacemos siempre, ¿no? dale, dale, es una charla. La verdad, bueno, digamos, cada vez que vos me proponés hablar de algo, indudablemente yo trato de poner a trabajar la neurona, ¿no? La Este, neurona, la la neurona. neurona, la neurona. Y, digamos, el electroencefalograma cada vez requiere menos material. Menos tinta, menos tinta. Bueno, Bueno, y la verdad que digamos, hay una cantidad de distinciones. Estuve pensando esto. eh, Primero me parece que, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que hay que separar entre bienestar y felicidad, ¿no? O totalmente. sea, vos recién dijiste lo de felicidad, lo dijiste así en el transcurso de la presentación. Y bueno, la felicidad, el bienestar, ¿cuál sería la diferencia? La verdad que si vos me preguntás qué es la felicidad, en cierto sentido para mí es eh, casi algo que está diametralmente opuesto al bienestar. ¿Cómo puede ser esto? Pareciera que la felicidad es el grado supremo de bienestar. Pero hay una diferencia, a mi modestísimo entender, vos estás muy equivocado, ¿no? En realidad, si hay algo que caracteriza la felicidad, es la ausencia de proyecto, ¿no? Es decir, es como un no poder negarse a. Hay un soneto muy célebre de Shakespeare. Los ingleses no, los sonetistas ingleses, algunos de ellos, y también algunos en castellano, no hacen como enseñaron los maestros del humanismo, dos cuartetos, dos tercetos, sino que distribuían los 14 versos en tres estrofas de cuatro y un pareado final. Y hay un soneto de Shakespeare cuyo pareado final es, para mí es una de las frases más extraordinarias que yo haya leído. Feliz de mí, que amando soy amado, y ni cambiar, ni ser cambiado puedo. Es tal cual. El que se siente profundamente feliz, si hay algo que no quiere, es cambiar. Entre nosotros, los católicos, la bienaventuranza, o sea, no tiene cambio. O sea, la vida eterna es justamente la imposibilidad de perderla, ¿no? Si la tenemos para siempre, si accedemos a ella. Es decir, la felicidad sería la ausencia de proyecto. En cambio, el bienestar, más bien, me parece a mí, esto es muy personal, se sustenta precisamente en lo contrario, en los proyectos. O sea, vos fíjate que, no sé si estarás de acuerdo, Eugenio, pero en general los estados de ánimo más importantes que tiene la criatura humana, eh,
se basan en la proyección al futuro. ¿Qué es el miedo? Es la perturbación del ánimo, está así en el diccionario, es la perturbación del ánimo o la intranquilidad del ánimo ante la perspectiva de un peligro futuro. Bueno, ese peligro futuro puede ser un tigre en el medio de la selva que está a 2 metros tuyo. Es un futuro muy próximo, pero es futuro. El tigre todavía no me atacó. ¿Mm? Es decir, cuando me ataque, no voy a tener miedo, voy a tener otra cosa. Claro. Es decir, pero no es el futuro, ya me atacó. Voy a luchar o me voy a dejar vencer o, bueno, me voy a resignar, pero no voy a tener miedo. Está emparentado con el futuro. Alguien Y el bienestar. me hace acordar, te interrumpo, ya que lo hacemos en forma informal. No, por favor. Una vez que leí una frase que dice que es más feliz el preso que sabe que mañana va a quedar libre que el libre que sabe que mañana va a caer preso. Repito, es más feliz el preso que sabe que mañana va a quedar. O sea que la felicidad es el futuro más que el presente, por el que está libre, pero que sabe que mañana va a estar tras las rejas, está más triste que el que está tras las rejas, que sabe que mañana. Me pareció interesante, quizás sea una tontería, pero no lo es. Claro. No, a mí me parece que es muy interesante. Creo que tiene que ver con el manejo que nosotros hacemos del tiempo y cómo lo vamos ordenando a través de nuestra vida. Hay un tiempo que es el cronológico. Claro. En este momento son las 4 menos 20 de la tarde, estamos hablando, es tal fecha. Bueno, mañana exactamente, dentro de 24 horas, va a ser un día más, pero van a ser las 4 menos 20 de la tarde, igual que ahora. Es decir, eso lo podemos prever. Lo que nos resulta difícil de manejar, felizmente, es lo que llamamos el tiempo psicológico. Es decir, claro, vos estás en un lugar, supongamos una clase, esto nos pasó a todos. Tenés clase con un docente que es espectacular, que realmente te hace sentir bárbaro, es interesante y demás. Cuando termina, ¿qué decís? Se me pasó volando. Sí, sí. En cambio, si es un plomazo y no terminaba nunca y mirás la hora, es decir, en una obra de teatro vas, una vez que estás adentro no te podés ir. Claro. Bueno, y vos ves que es un plomo y que no te va a gustar, que no te atrapa, que te parece, no sé, que la puesta en escena es mala, no sé, lo que sea, se te hace mortal. Claro, es decir, sí. Y mirás el reloj a ver más o menos cuánto puede faltar. En cambio, cuando te atrapa, no podés creer lo que está pasando. Hamlet dura 3 horas, y la verdad que a lo largo de si se representa en la versión original y todo, la verdad que pasa muy poco. Pero claro, lo ves sentado en la puntita de la butaca, por más que conozcas hayas leído la obra, porque es, digamos, el clima. Fluye. Claro. Es tan adrenalínico. Salen a relucir cosas tan profundas, al mismo tiempo tan inquietantes, que la trama evidentemente te toma entero. Sí. Entonces, todos estos estados de ánimo tienen una profunda relación con el tiempo, ¿no? Claro. Vos fijate que no sé, nuestras mascotas, sobre todo los perros, duermen muchas horas por día. Claro, no tienen obligaciones, pero ¿cómo puede ser que no se aburran? Y bueno, parte de eso está en que no tienen noción del tiempo. O sea, nosotros nos aburrimos porque vemos que el tiempo pasa y seguimos haciendo lo mismo, pero si no tuviéramos esta noción, claro, no nos aburriríamos. O sea, habría como una quietud del ánimo, ¿no? Entonces, me parece que todas estas ideas que estamos manejando, bienestar, pena, etcétera, están relacionadas con el tiempo y, a mi modesto entender, con el futuro por sobre todo, y también con lo que llamamos proyectos. Bien, eso es importante. O sea, proyectos. En este momento, a ver, no caigamos. Me imagino que vos no
no querés que caigamos en obviedades. Ya sabemos cómo nos sentimos todos y siempre un par de horitas al día o un rato, aunque sea, hacemos catarsis. No tenemos mucho para innovar en este sentido. Bueno, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Yo personalmente creo, en primer lugar, hacer conciencia, digamos, tener conciencia de la situación. Sí. O sea, para mí es importante, esto es como en las empresas. Hay cosas que dependen de un organismo superior, de un contexto. Si mañana el gobierno toma determinada medida respecto de las importaciones y vos importás y no lo podés evitar. O sea, hay un contexto, hay una cantidad de cosas que no dependen de vos y que no podés manejar. Pero está lo otro, lo que sí podés manejar. Entonces, Claro. ¿el contexto qué hace? Me da reglas de juego y me da una situación, en razón de su misma naturaleza. El contexto es lo que me rodea. Bueno, en base a eso yo puedo operar. Si yo me creo que el contexto me anula totalmente, bueno, claro, ahí empiezan los problemas. Entonces, cuanto mejor, no sé si vas a estar de acuerdo, cuanto mejor yo sepa qué depende del contexto y qué depende de mí, voy a poder operar. Qué bien eso, ¿eh? O sea, lo que puedo cambiar y lo que tengo que aceptar, digamos, ¿no? Si yo me creo que mañana, es decir, siempre en nuestras charlas sale el fútbol, bueno, no juego desde febrero, y si yo voy a pensar que esta tarde voy a poder armar un partido con mis amigos, y la verdad que me voy a engañar y va a ser peor. Es decir, mejor que tenga conciencia de que esto no va a pasar en el Perfecto. corto plazo. Bueno, Entonces, entonces a yo partir de ahí, para hacer un resumen de lo dicho, vos decís que la felicidad y el bienestar en cierto sentido son realidades casi opuestas, porque la felicidad es un estado de plenitud que uno no desea cambiar, digamos que es el detente del instante, ¿no? Que eres hermoso, eso de Goethe. Es decir, la felicidad es cierto estado de decir, bueno, acá me quedo, no acá me quedo. En es cambio, presente puro. presente Es puro, presente digamos, puro. como lo representa la teología cuando hablo de la vida eterna, no habla de un tiempo infinito, sino de un presente. Y el bienestar, en cambio, es cuando aquí en estado de peregrinos, como dice también la teología, vamos teniendo proyectos alcanzables, medibles, y tenemos una motivación, somos libres, distinguimos entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros, ¿no? Como en el caso de la cuarentena, y vamos, no sé, creo que entonces el bienestar está relacionado, según tu entender, con la idea de tener proyectos, ¿no? Bueno, con la idea de que hay cosas que tengo por delante y que merece la pena que yo las viva y las emprenda. O Bien, sea, yo no puedo cambiar lo que me está pasando. claro, Si desde que empezamos esta charla hubo algún concepto que fue desafortunado de mi parte, no tiene remedio. claro. O sea, más vale de acá hasta que terminemos de conversar, bueno, espero formular conceptos más afortunados, si es que alguno no lo fue. Es decir, que tiene que ver, me parece a mí, con la proyección, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, la idea no es engañarse y acostarse pensando en cosas lindas. No me parece que sea esa la manera. Más bien me parece la manera tener plena conciencia de lo que está ocurriendo. Sí, ¿Mm? Y en ese contexto ver en qué me siento o estoy fuerte. Esto también es muy importante, mm, pienso yo. Nosotros en alguna oportunidad hemos hablado de Frankl, del hombre en busca de sentido y demás. Bueno,
si los que estaban en el campo de concentración no tenían la esperanza, por más mínima que sea, de que se iban a liberar, y bueno, digamos, tenían que intentar todos los días, cada media hora, suicidarse. Claro, O sea, ¿qué los mantenía vivos? El claro, futuro, la esperanza de un futuro que superara el contexto actual. Cuando vos, digamos, cuando vos planteás las cosas en términos de proyecto, lejos de olvidarte de lo que te va lo que te está pasando, sobre todo si es adverso, encontrás en eso mismo, las fortalezas que te van a permitir remontar la adversidad. claro, O sea, uno sale adelante con ayuda, podés consultar a un terapeuta, podés hablar con gente que conozcas y que le tengas confianza, con tus padres si sos chico, con tus hermanos si tenés. Toda esa gente, por supuesto, te pueden dar una mano cuando vos no te sentís bien, pero claro, indudablemente uno sale con sus propias fuerzas de las cosas. Es decir, justamente es invocando lo más importante que uno tiene, que es uno mismo. Es decir, el principal recurso de cada uno es el propio yo. Es decir, los demás no van a hacer las cosas por vos. Es decir, te pueden ayudar, te pueden acompañar. Si vos estás enfermo de algo, la dolencia que experimentás, los síntomas que tenés, por supuesto, los que te quieren mucho sufren muchísimo, pero no como vos. A lo mejor sufren más que vos, pero distinto. La diferencia está en la calidad, no en la cantidad. sí, sí, O sí, sea, es intransferible. Si yo tengo una determinada dolencia que me provoca determinado dolor, yo le puedo contar a otro, le puedo decir, pero realmente nadie lo va a vivir como yo porque me está pasando a mí. el mismo Frank que vos citás y que es tan importante, Víctor Frank, él habla de la existencia dolorosa, de la existencia sufriente, y pone el ejemplo de una enfermera que durante toda su vida se dedicó a cuidar enfermos y finalmente ella cayó enferma, gravemente enferma, y no podía cuidar a nadie más y se deprimió. Y entonces él le dijo, bueno, ahora el sentido de su vida, el proyecto de su vida es dar ejemplo, dar ejemplo. Entonces ella, Sí, que sí. en un momento había perdido obviamente el sentido de su vida, que era atender a los enfermos, encontró en términos generales el proyecto que era ahora ser una buena enferma, digamos, ¿no? Que bueno, es una sugerencia que le dio Frank y ella la aceptó Claro. para encontrarle sentido. Vale decir que tener un proyecto no quiere decir necesariamente hacer algo en concreto, yo que sé, adelgazar 1 kilo o aprender carpintería, sino puede ser Claro. algo muy distinto, ¿no? De repente aceptar una situación, no sé, Uh-huh. algo muy amplio, entiendo, ¿no? No sé, Prepararse para vivir el futuro con las herramientas que tengo y que esas prepararse, herramientas sean mi fortaleza. claro, Digamos, pero sobran ejemplos. Nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, la situación, no sé, económica que va a haber en este país, que de hecho ya la está viendo. Lo que pasa es que son otras cosas las que están en el foco de la gente. Nosotros sabemos que eso va a ser muy difícil de remontar. ¿Y qué vamos a hacer? No sé, nos acostamos a dormir una siesta eterna o más bien nos preparamos no solamente para resistir, sino para aportar en la medida que se pueda, y no estoy hablando de bienes materiales, al menos no excluyentemente, a los que, bueno, un poco no tengan la fuerza necesaria para, ¿no? claro, Me parece que tiene que ver con eso, o sea, está todo muy emparentado con el futuro. Por supuesto, ayudar a que los demás también se realicen como personas,
es un proyecto extraordinario, si no estaríamos negando la educación, entre otras cosas, ¿no? Claro. Yo te vuelvo a decir, yo pensé mucho en todo esto que vos me propusiste, ¿no? Y la verdad que hay una serie de cosas que tienen que ver con, no con recetas, ¿no? Sino con el hecho de cómo puedo afrontar las realidades adversas. Y me parece que lo primero es vivir conforme a los valores de uno, que tienen que Claro. ver con lo que decía recién, ¿no? Es decir, no creer que porque me está yendo mal yo pasé a ser un desastre. Es bueno hacerse replanteos, pero la verdad que la estructura de personalidad no cambia. Es decir, cuando uno habla de cambio, lo que está haciendo es, bueno, dada una estructura que no varía, o sea, al revés de lo que piensan otros, que somos pura mutación, yo no creo, y hay filósofos muy destacados, y pensadores actuales y comunicadores que te dicen esto, somos pura mutación, etcétera, etcétera. Para mí no, para mí tenemos una identidad que está, por supuesto respeto a esas opiniones, pero la verdad que lo que yo opino es esto. Tenemos una identidad, parte de la búsqueda de la vida, del sentido de la vida es buscar esa identidad y en lo posible tratar de vivir conforme a ella, ¿no? Ser lo más parecido posible a uno mismo, me parece que esto es importante. Cuando uno logra eso, que es lo que hemos hablado otras veces, autoconciencia, o conciencia de identidad, ahí aparecen las fortalezas. Entonces, el cambio no va a ser que vos eras A y ahora sos B. No, simplemente eras una A un poco, digamos, desdibujada y ahora tenés perfiles nítidos porque sabés dónde estaban tus fortalezas. Es decir, no te vas a convertir en una E. El pino más perfecto no deviene tigre. Es un pino más perfecto, pero tiene una naturaleza. Por supuesto que esto culturalmente tiene un montón de grises. Yo me puedo, digamos, mi naturaleza puede ser una cosa y yo me puedo autopercibir como está tan en boga decir ahora de otra. Yo eso no lo discuto, me parece interesante, simplemente y muy modestamente veo las cosas de esta manera. Digamos, somos de una manera y tenemos que tratar no solamente de averiguarlo, sino de realizar nuestra vida en base a eso que somos y que progresivamente vamos descubriendo. Hay un autor O americano sea, que distingue, perdón, te interrumpí, discúlpame. Hay un autor no, por americano que favor. distingue muy bien entre principios y valores, porque los principios pertenecen a la misma naturaleza de las cosas, digamos que son leyes de las cosas. Las cosas en cuanto se mueven y en cuanto actúan, tienen sus leyes, ¿no? La ley de la gravedad, por ejemplo, no es un valor, es un principio, ¿no? En el orden moral, el principio evitar el mal y hacer el bien, no es un valor, es un principio, es similar a la ley de la gravedad, así como hay leyes físicas, ¿no? Hay, no sé, de la conservación de la energía y qué sé yo, hay leyes de la vida moral que si uno no las cumple, no se puede sentir bien. Creo que el bienestar, me parece a mí, y no quiero con esto ser moralista, pero creo que el bienestar también depende de que uno tenga una vida moralmente coherente, ¿no? O sea, como nos decían a nosotros de chicos que la, el- la mejor felicidad es la conciencia tranquila, nos decían, ¿no? En el sentido que si uno parece algo infantil, pero es algo de siempre. Entonces, no hay felicidad cuando no tenemos una conciencia limpia o bien limpiada por alguien, ¿no? Con mayúsculas. Pero me parece a mí que es
No sé si tiene algo que ver con lo que estás diciendo. A mí me parece que sí. Sí, Es ¿no? Creo que decir, sí. yo creo que parece una idea ingenua, pero a mí me parece que este, tratar de hacer el bien es una cosa que sigue, Es una no sé, ley, que por claro. lo No es menos un, claro. para mí, qué sé yo, sigue rigiendo mi vida, ¿no? Por supuesto que muchas veces hago el mal, y si en este momento vos tuviese la peregrina idea de preguntarme por mis defectos, podemos estar varios días. O sea, si me preguntaras por mis virtudes, sería una charla muchísimo más corta. Pero sí tengo la voluntad de hacer el bien, eso sí. Tengo la voluntad de hacer el bien. Es decir, dentro de los valores, también, por supuesto, los valores morales, básicamente tratar de hacer el bien. Yo creo que tiene mala prensa el bien, ¿no? Porque tiene aspectos de algo como que uno claudica, ¿no? De que uno cede. Se suele identificar el bien con la debilidad, cuando en realidad es al revés. Cuando vos ves que algo está bien, y no te dejas vencer y lo llevas adelante, esto es una prueba de carácter, no una prueba de debilidad, todo lo Claro, claro. contrario. Sí, sí, obviamente. Sí, 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 sí. Uno puede estar muy equivocado respecto de las cosas que hace y piensa, pero digamos, cuando uno habla de moral o de ética, parece que tuviera que pedir disculpas, Sí, cuando sí. en realidad uno de los grandes males de nuestro tiempo, en materia cultural, me parece a mí, justamente es la indiferencia de esto, el relativismo, es decir, todo vale, todo es como lo sentiste o como te pareció o como te pintó. Yo creo que no, que hay cosas mejores que otras. Es decir, me parece que cada cual llega hasta donde puede y te vuelvo a insistir, en mi caso personal, sé que tengo muchísimos defectos y no es falsa modestia, es la verdad que trato de ser objetivo, pero trato de hacer el bien también. O sea, me parece que eso tiene que ver también con la manera de bienestar, no solamente por estar tranquilo a nivel de conciencia, sino porque creo que uno tiene una misión en la vida. Y además, realmente, el término de las acciones de uno no es uno mismo, sino los demás. Si yo hago una cosa por mí solo, puede ser muy, muy valorable, pero si lo hago por los demás, adquiere otra dimensión, se hace trascendente, pienso yo. Y Hay un tiene que estudio ver de un, con hay un estudio de un psicólogo, Martin Zimmerman, un psicólogo americano que escribió un libro, y fundó una corriente de psicología llamada positiva, y él hace todo un estudio en la sociedad americana de quiénes son las personas más felices. Es muy interesante. Y él descubre que entre las personas más felices la mayor parte son personas que se dedican al bien del prójimo, y en muchos casos monjas, ¿no? Es decir, que buscar el bien del otro, curiosamente y casi paradójicamente, te provoca más felicidad mm, que buscar el propio bien. Es una paradoja, ¿no? bueno, es que me parece que tiene que ver con esa plenitud de la que estamos hablando. O sea, ¿cómo disfrutás más? Si vas y te compras algo para vos o si se lo regalás a un ser querido. Ya es genial estar pensando en esa persona y en qué le puede gustar y dedicar tiempo a Sí, eso. sí, sí, Y en sí. el momento que se lo das, a lo mejor estás más contento vos que él. En los viajes, que es donde más uno lo nota, vos generalmente el último día o 2 días antes, para no andar con demasiada carga, comprás lo que vas a traer de regalo para tus seres queridos. Y realmente, Es el mejor día. esa tarde o Sí, sí, sí. vos estás ahí solo, sin la persona,
pero realmente saliste a pasear con ese ser querido, estás de paseo con él o con ella, y están eligiendo juntos lo que a él le gustaría. Es un momento de máxima entrega al otro. Sí, Y uno se sí, siente realmente muy bien haciendo eso. sí, 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 es Es verdad, es decir, verdad. creo que, digamos, lo importante es el plano trascendente. Y me parece a mí que uno tiene que mirar siempre lo que está más allá de uno. Me parece que el verdadero secreto de la vida, no secreto, ¿no? En todo caso, la cereza de la vida, como es la película, consiste en la trascendencia. Después los demás, pienso yo, como cosas así menores, eh, no cargarse con mochilas que no son de uno. O sea, hay veces que uno sobreinterpreta su propio rol. Mira, Vos sos el responsable de algo, tenés a lo mejor gente a cargo, algo sale mal, todos los palos son para vos. Los mayores palos son, pero no todos. O sea, uno a veces, sobre todo cuando está con otros que no hacen lo suficiente, uno tiende a sobrecargarse. Es decir, hay veces que para delegarlo y estar intranquilo, porque lo va a hacer mal, porque no lo va a hacer a conciencia por lo menos, terminás haciéndolo vos. Y después, si de todas formas sale mal, también te llevas toda la culpa a vos. Es decir, es un reparto muy injusto. Es decir, me parece que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que realmente uno que le responsable, claro. corresponden a uno. Vos Mira, podés excederlo, podés dar un plus, eso está genial, pero no cumplir el rol de los demás y que ellos no hagan nada. No me parece correcto. Cargarse con culpas que uno realmente no tiene, o sea, llenarse de escrúpulos, la queja constante, la queja como un estilo de vida, ¿no? Vos viste que, y acá en Argentina somos muy quejosos, ¿no? Vivimos quejándonos de todo. Yo entiendo al que, digamos, tiene un lamento en algún tema, un tema que considera que es irremontable y entonces, bueno, un tremendo lamento sobre eso. No hay nada que hacer. Pero muchísimas veces nos quejamos de cosas que a lo mejor no tienen la importancia, no tienen el tamaño de la mala sangre que nos estamos haciendo. En realidad, ahí la cosa es muy fácil. Mirá un poquitito alrededor y comparate con lo que les está pasando a otros, a lo mejor a, no sé, 15 o 20 cuadras de tu casa. O sea, gente con, y esto lo sabes muchísimo mejor que yo, gente con carencias de todo tipo, que realmente eso sí la están pasando mal, y uno a lo mejor se queja, qué sé yo, porque no pudo pagar esto, porque no le alcanzó la plata para el otro, o porque llegó tarde, o porque el Zoom no se conectó, o porque... O sea, la queja como sistema para mí es este, es nefasta, ¿no? Yo creo que no hay que quejarse todo el tiempo. ¿de dónde nos Ni vendrá tampoco. de dónde nos vendrá los argentinos, cambiando de tema, ¿no? Pero bueno, es el mismo tema, los argentinos, la queja como sistema. ¿Vos alguna vez se te Somos, ocurrió pensar en en el origen histórico de esta costumbre realmente destructiva que tenemos de quejarnos en lugar de hacer? en realidad somos una sociedad trágica, esto lo hemos hablado alguna vez. Sí, Nuestros grandes ídolos y referentes han estado marcados por la tragedia, ¿no? Es decir, realmente la cultura argentina es trágica, es decir, es trágica. Nuestra mayor expresión artística, que es probablemente el tango, por lo menos popular, realmente eh, es
es un lamento constante. A mí me encanta el tango. Y la verdad que hay muy pocas letras de tangos que dejan un mensaje optimista. O sea, y representa mucho una forma de ser que tenemos los argentinos. No es exactamente que seamos perdedores, sino que tenemos muy, muy arraigado el sentido de lo trágico, ¿no? O sea, es un lugar común decir que Borges, nuestro mayor escritor del siglo XX, y seguramente, es decir, quizá el mejor de todos los tiempos, o el segundo, o el tercero, pero está ahí en el podio, ese poema célebre que él tiene, que se llama El remordimiento, que empieza diciendo, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no he sido feliz. O sea, Sí, sí. la verdad es, eso nos representa como cultura, ¿no? Una vez a mí en Colombia me preguntaron, fui a una radio a hablar, en realidad había ido a hablar de una herramienta de gestión en una universidad, y me preguntaron, me propusieron, una universidad distrital de Bogotá, me propusieron ir a hablar a la radio de la universidad, un programa que era por AM y lo escuchaban mucho en Bogotá. Claro, al principio hablé un poquito de la herramienta, ¿no? Que era el famoso tablero de comando, pero después el tema medio como que derivó y me empezaron a preguntar un montón de cosas y demás, y entre otras cosas me dijeron, bueno, a ver, ¿por qué ustedes son tan trágicos? O sea, me acuerdo que en ese momento el producto per cápita argentino era muy superior al de Colombia, y entonces el que me entrevistaba, el conductor del programa, que era muy simpático, me dijo, bueno, ustedes tendrían que estar, es decir, a Colombia la votan siempre entre las sociedades más felices, cuando se Sí, hace sí, esta sí, sí. encuesta. ¿No tendrían que ser más felices ustedes, que tienen muchas mejores posibilidades económicas? Y bueno, le dije eso, o sea, lo adentrado que está en la naturaleza argentina, la tragedia. Pero mira, en las expresiones populares hay una canción de Calamaro, ¿no? Yo no, esto te lo tengo que confesar, yo también formo parte de la grieta. Viste que acá es todo un Boca River, ¿no? Y en el rock hay un Boca River, que es Charlie y Calamaro. Charlie para mí lo admiro profundamente, vos sabés que yo soy profesor de piano, así que algo entiendo de música, y a Charlie lo admiro profundamente. Entonces, bueno, Calamaro está del otro lado, hay que cruzar la zanja. Pero él tiene una canción muy popular que dice, todo lo que termina, termina mal. Y yo creo que ese es uno de los versos más argentinos que puedan haberse escrito, ¿no? Es decir, lo que termina, termina mal. Es decir, no es es decir, no es una cosa que uno dice, bueno, qué bueno, viene otra etapa, pero ¿cuánto me dejó esta etapa? No, todo lo que termina, termina mal. Hay un tango famoso también que El mismo amor, la misma lluvia, que termina diciendo un adiós inteligente de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, ¿por qué fue inteligente? Y porque no había más remedio. Pero no fue genial, ni qué bien que la pasamos, fue inteligente, nos resignamos, Claro. dijimos, bueno, Sí, sí, viene sí. a hacer esto. O sea, es decir, los finales trágicos, ¿no? Ahora, yo, Hugo, digo, nosotros no tenemos que pensar que estamos determinados a ser trágicos, porque ciertamente por más sustrato cultural que tengamos, y que tenga todo esto, y quizá no lleguemos a comprenderlo del todo, tenemos que rechazarlo. Es un defecto. O sea, Eh, que yo sea así no me justifica, tengo que, digamos, hay que rechazar esta cosa trágica de la Argentina. O sea, no hay a por mí me qué, parece, no a mí sé. me parece que
a mí me parece que en parte lo heredamos, Sí, no Eugenio, importa de dónde venga, pero no es culturalmente. bueno, no es bueno. Digamos, vos fíjate que el Aparte, español, mentira, yo soy de todo lo que origen, termina, cuando termina un resfrío, termina bien, ¿o no? mira bien, ¿No? claro. Sí, Termina, no claro, sé, la por cuarentena. supuesto. Termina bien la cuarentena. Termina bien, Termina. claro. Entonces, lo de Pero bueno, Calamaro, no, será Charlie, pero mentira. no, Lo, es lo que res- yo no dije, yo no no dije digo, que era verdad. no Yo dijiste, dije que era muy argentino. pero como son ídolos, viste que el ídolo es una especie de Dios mortal. Entonces, lo dijo Calamaro. Y Claro. obviamente no lo voy a decir lo que pienso, pero no me importa mucho quién lo diga. No, pero vos fíjate, Eugenio, que lo que yo dije no es que tiene razón No, ya Calamaro. sé, Yo es dije que argentino. es uno de los versos más argentinos que yo haya Sí, escuchado. sí, pero es Es falso. decir, me parece a mí que la cultura española, de la cual me siento parte, pese a que mi origen es totalmente italiano, realmente le tengo una profunda admiración a la cultura española. Pero la cultura española tiene una enorme influencia árabe. Claro, sí, sí, 7 siglos los árabes gobernaron España y los totalmente. árabes son Sí. profundamente Son fatalistas. fatalistas, claro. Sí, sí, está escrito. Entonces, Está estaba todo escrito. escrito. Es Ah, decir, forma parte no solamente de su religión, sino de su cultura. Yo en una época, cuando yo tenía 30 años que era un chico, por una relación que tenía, tuve la posibilidad de enseñarles lengua castellana, vos sabés que yo soy de letras, lengua castellana, o sea, hablar bien en castellano a hijos de embajadores árabes. Claro, la verdad que era mucho más lo que yo obtuve de ellos que lo que les di, porque realmente fue como, no sé, como si hubiera hecho un viaje de varios años a todos lindísimo, los claro, países árabes. claro, muy lindo. Y realmente el fatalismo, lo inevitable, el destino, es un elemento muy presente, ¿no? Sí, 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 En, sí, sí. en las manifestaciones de ellos. Ellos Es dicen la decir, voluntad de todo ese, Allah. La voluntad de la Allah. voluntad, todo ese barroco que después en España fue barroco y que se trasladó a América, hay tantas catedrales en América Latina de un barroco increíble, esos arabescos que rodean la columna, no dejarte ver la esencia, es maravilloso estéticamente, pero revela un perfil psicológico. Hay algo que no puede cambiar. Y no es el sustrato de la personalidad, como hablábamos antes, sino lo que realmente deviene. En Borges mismo hay un montón de elementos de este tipo. Sí, Se sí, juega Martín Fierro. constantemente, incluso El Martín el Fierro. Martín Fierro, el destino, sí, no. Nunca puede salir de lo que es. El gaucho este, puede morir un poco más tranquilo, pero bueno, no, está condenado de antemano, ¿no? O sea, y a lo mejor todo eso se trasladó a nuestra cultura, pero además yo creo que también ha contribuido a todo esto la inestabilidad. O sea, nosotros Totalmente. tuvimos una época muy pequeña donde realmente tuvimos mucha, eh, ¿cómo decir? Eh, bueno, fuimos candidatos a ocupar un lugar muy importante en el mundo y después esto lo fuimos resignando. Es como que si el empuje ese que teníamos este, medio cayera se desacelerara, ¿no? Como dicen los chicos, bajó un cambio, ¿no? Sí, 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 sí. Y a partir de ahí empezó todo esto. Yo creo que las divisiones también sociológicas, el hecho de estar, como decíamos recién, es todo un Boca River, hay antinomias por todos lados, es difícil construir así. Y obviamente las divisiones es muy raro que generen bienestar.
porque, El, digamos, este no autor, es una base sí, sólida para lo social, ¿no? este autor Martín Zimmerman, entre la primera característica de una sociedad feliz, él se refiere a la sociedad, no a los individuos, es la estabilidad social y como el acuerdo, el consenso social entre Ujú. el Estado y los individuos, entre las clases sociales. Lo que hace feliz a una persona es encontrarse en un contexto feliz, sereno, poco conflictivo. Y acá en la Argentina, obviamente, eso no pasa ni pasó y no sé si pasará alguna vez, no lo creo, Bueno, esperemos sinceramente. que sí, Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, pero porque si no, pasamos a formar parte de lo que estamos en algún punto criticando, ¿no? sí, no, bueno, se Este, trata de un contexto que vos dijiste, es importante distinguir lo que uno puede cambiar y lo que no puede cambiar. Es decir, uno tiene que ujú. tratar de ser feliz y sentirse bien, aún en un contexto político, económico, social adverso, ¿no? Y creo que hoy el argentino está solo y tiene que tratar de, solo me refiero, solo con su familia, amigos, con sus proyectos, pero no puede contar con un contexto favorable. Eso es importante, creo, ¿no? No Es sé. importante, pero vos fíjate que aún en los casos en que no es así o no es tan así, hay una tendencia a Sí, victimizarse, claro, sí, ¿no? sí, 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 sí. Al hecho de decir, bueno, ¿por qué me pasa a mí esto? O sea, en medio a todo nivel, esto de esta sensación de luchar contra el sistema, a lo mejor, no sé, te metiste para hacer un trámite por internet y está colgada la página y ya te empezás, qué desastre este país. O sea, a veces se nos va la mano en la queja y en la victimización. Y esto Bien, yo creo que atenta contra el bienestar. Que vuelvo a insistir, no es engañarse, para nada. claro. Es decir, al contrario, es ver dentro del panorama general y del panorama personal cuáles son las fortalezas. Uno va a salir adelante con las fortalezas, no con las debilidades. O sea, tengo que ver en qué soy fuerte y aprovechar eso al máximo. Así como, no sé, una empresa logra un excelente producto y hay uno que la verdad que es de mala calidad y se tiene que esmerar en vender el que le salió excelente. Y en Claro, todo caso, mejorar el otro y ver. Es decir, claro, nadie fracasa a propósito. Nadie claro, se claro. levanta diciendo, hoy voy a fracasar todo el día, qué fascinante que es. Es decir, Hay nadie una, hace una cosa así. hay una cosa que también nos hace mal, que es el perfeccionismo, el buscar la perfección en todo. Y en este sentido recuerdo el principio de Pareto, ¿no? Que me parece excelente a mí, que el 80-20, 80-20. el 80-20, que un 20% del esfuerzo logra un 80% del resultado. Y el 80% Ujú. restante del esfuerzo consigue el 20% restante del resultado. Quiere decir que tenemos que conformarnos con lo bueno que podamos hacer, no con, si no, no lo hacemos nunca. Imagínate si yo quisiera ser una productora perfecta, con tecnología súper avanzada, con un micrófono, con un auricular, no podría hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, digo, conformarnos con lo bueno, con algo bueno, sólido, de calidad, me parece importante eso también, para alargarnos a hacer nuestros proyectos, no sé, Sí, como se suele decir, ser la mejor versión posible de uno mismo, ¿no? claro, posible, Claro, no ideal, claro, o sea, claro. y además creo que es muy importante saber los puntos que uno calza, ¿no? Alguna vez hemos hablado de inteligencia intrapersonal e interpersonal, todo esto del paradigma de las inteligencias múltiples. Sí, Conocerse uno mismo es importante, saber quién es uno es importante, y también tratar de lograrlo en los demás, bueno, para lograr esa famosa sinergia que combina de una manera
ideal los recursos que cada uno tiene, ¿no? Me parece que un poco pasa por todo eso. Y sobre todo centrarse en vivir lo mejor posible el día de hoy y proyectar el mañana en todas sus formas, me parece fundamental. O sea, tenés tiempo hasta que realmente te morís de cumplir tus sueños, o sea, es así. Y más una vida como la que llevamos hoy, qué sé yo. La verdad que hace, no sé, 30 años, una persona de mi edad, yo tengo 66, una persona de mi edad realmente era un hombre muy mayor. Hoy en día, la verdad que no. Entonces, un poco hay que aprovechar todo eso. Hay muchísima Perfecto. gente de la edad de uno que está, que vos te das cuenta que han iniciado proyectos espectaculares, y están cerca de los 70 años. Bueno, ¿por qué no? Qué bien, ¿eh? Me Por encanta eso, supuesto. claro. Pero está lleno de pintores, de escritores que han empezado su obra a esta edad. ¿Cuánta gente hay que está estudiando maestría, que está... Yo el otro día me invitaron a la presentación de una maestría, en la universidad donde yo estudié, fui profesor, que es la Católica, y la verdad que entre los convocados había mucha gente de mi edad, y que en definitiva, no sé, si estaban ahí era porque tenían ganas Claro. o estaban viendo la posibilidad de encarar esto. Y yo antes sí, no, a esta edad, ya está, ¿qué vas a hacer? Yo la escuchaba a mi viejo que decía, lo que se hace entre los 30 y los 40, ya no se hace. Hoy en día tenés 40 años, sos un chico, tenés todo el tiempo por delante, obviamente, si te enfermás, si, ya sabemos todo, ¿no? Digo, hablemos en condiciones naturales, personas que son padre o madre a los 50, a los 52 años. Tengo una amiga de la universidad, fue mamá por primera vez hace 2 o 3 años, sí, 2 años, 52 años tenía y Claro. tuvo su hijo. Por supuesto que tiene riesgo, pero la verdad que es posible empezar a muy avanzada edad, como se suele decir. Qué bien O eso. sea, el tema, y sí, el tema, y además me parece que siempre es interesante el hecho de decir, todavía estoy a tiempo de que me sorprenda mucho la vida, muchas Claro. veces. Creo que la vida un poco termina cuando uno pierde la capacidad de asombro. Si no te queda nada por descubrir, ya está. Y con esto termino, no quiero abusar de tu bondad, sé que estás siempre muy No, ocupado, pero me parece a mí que una de las cosas que nos es un producen placer. bienestar es el intento de cambiar a los demás. Creo que es un grave error querer cambiar a los demás, y muy habitual, me parece a mí. Y que no Muy cambian, habitual. ¿no? Es decir, y cuando uno dice, bueno, lo que tengo que hacer es aguantarlo, soportarlo, irme, pero cuando uno espera que el otro cambie, nada, es muy frustrante, creo, ¿no? No sé. Yo creo que a ver, ¿a quiénes trata de cambiar uno? Es decir, pasa que justamente volvemos a lo de antes, ¿no? Por ahí no es la mejor, no es la manera más afortunada de referirse a la evolución, ¿no? No es que cambia, simplemente para mí, ¿no? Se visualiza mejor la fortaleza, ese es el verdadero cambio. Organiza mejor lo que ya tenía. No tiene cosas nuevas. Cuando vos haces una entrevista laboral, a lo mejor, es decir, en vez de tomar al que tenga mejor currículum, haces las entrevistas. ¿Por qué lo haces? Porque querés ver, digamos, todo lo que es el lenguaje no verbal y sobre todo cómo mira, cómo mueve las manos, qué sensación te da cuando estás con él. El que está entrenado se da cuenta perfectamente si podría liderar un proceso o para qué otra cosa sería muy bueno tenerlo en la organización o en el grupo.
claro, O sea, creo que el cambio arranca cuando vos detectás fortalezas, no cuando en lo que eras pésimo sos muy malo ahora. O sea, no son recursos propios. Cuando vos, digamos, pones a una persona a hacer algo para lo cual no tanto no tiene cualidades, porque me parece que nadie es cero en algo. Todos somos un poquito en todo. Pero sencillamente sus intereses no van ahí o no se siente pleno haciendo eso. Es decir, es una forma, en realidad es una forma de violentar a los demás. Es decir, muchísimo mejor, me parece a mí, es bueno lo que ya he dicho. Es decir, ¿en qué es fuerte esta persona? ¿En qué realmente se destaca? Y bueno, claro, optimizar y aprovechar eso. perfecto, O sea, cuando se habla del talento humano, se habla de eso. claro, O sea, perfecto. es decir, Y todos somos talentosos en algo. en algo sí. Sí, sí, hasta los que parecen o parecemos más desastrosos somos talentosos en algo. No cabe duda. Sí, sí, tal cual. Muy interesante, Hugo, muchas gracias. No, Este, por favor. y si me permitís, hago un breve resumen y vos decime si entendí bien. Encantado. O sea, el concepto central de esta charla fue el concepto del proyecto, ¿no? Y el bienestar procede en nosotros de tener proyectos. Y estos proyectos tenemos que entenderlos dentro de lo que es posible cambiar y lo que no, porque hay cosas que no podemos cambiar. Bien, y de la plena conciencia de quiénes somos, ¿no? Que tenemos fortalezas, tenemos talentos que tenemos que aprovechar. Bien, entre los proyectos parecería que los que más felices nos hacen es un proyecto ordenado a la trascendencia, a ayudar a los demás, ¿no? Y conservando los valores que uno confiesa, ¿no? O sea, dentro de los valores y orientado a ayudar a los demás. Por otro lado, dijiste que no tenemos que cargar mochilas que no son nuestras. O sea, una cosa es ser responsable y otra cosa es ser culposo. No tenemos que ser Ujú. culposos, sentirnos que todo lo que pasa es culpa nuestra, sí Me- responsables. me- ¿Sí? Eso creo es que es así. Creo que es así. bien. Después pasamos a hablar un poco de la Argentina y del trajismo que nos caracteriza, y de las raíces de ese sentimiento trágico expresado por tu segundo ídolo, porque el primero es Charlie, ¿no? Que espero no se ofenda Calamaro, que dice todo lo que termina termina mal. Y yo manifesté Exactamente. mi total desacuerdo con Calamaro como filósofo, no como músico, ¿no? ¿Qué sé yo? Como músico tampoco lo conozco porque yo lo último que escuché fueron los chalchaleros. Mi último long play fueron de los chalchaleros, después no escuché nunca nada más. En serio, te juro. Y después, bueno, Borges, el remordimiento, etcétera, y terminaste hablando de algo que para mí es fundamental, que no hay edad para tener un proyecto, sino el proyecto parece una banalidad, ¿no? Pero es verdad que la gente es joven mientras es capaz del asombro, ¿no? Es decir, hay Sí. personas que tienen mucha edad, digamos, pero que siguen siendo jóvenes y tienen asombro y deseos de conocer y estudian. Y hay adolescentes que están marchitos, lamentablemente, ¿no? Es decir, Sí. es lo contrario, lo cual es muy triste, ¿no? Así que bueno, Hugo, realmente te agradezco esta charla. Siempre hablar con vos es muy valioso. Y bueno, No, gracias, Eugenio, te no. comprometo Sos muy para generoso, no, una no. próxima Hago vez. lo mejor que puedo. Bueno, Es tu generosidad no, no, y para no mi nada. virtud. Es un honor. Te mando un fuerte abrazo, Hugo. Gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande, que estés bien y muchísimas gracias. Chao.